Mi esposa me engañó con varios hombres y su hermana, pero el karma no tardó en cobrar su venganza. El eco sordo de la tierra, cayendo sobre el ataúd, resonaba en aquel día sombrío. Estaba allí, de pie, observando, mientras el sacerdote pronunciaba palabras de consuelo para quienes lloraban a mi esposa. Mi hija, Valeria, apretaba mi mano con fuerza. Su esposo, Diego, justo detrás de nosotros, ofreciendo su apoyo con una mano en mi hombro. A mi lado estaban mi hijo, Mateo, y su novia, Sofía. A mis 49 años, nunca imaginé que estaría junto a una tumba, despidiendo a mi esposa, Laura. Siempre creí, en el fondo, que sería el primero en partir. Pensaba que, por mi trabajo y la vida que había llevado, moriría antes que ella, y que cuando lo hiciese, sería un hombre muy, muy viejo. Ahora me sentía viejo, antiguo. Tras el funeral, hubo una recepción. Todos se acercaban a mí, diciéndome cuánto lo sentían, lo maravillosa que era Laura, lo perfecta que éramos juntos, lo joven que se fue. Todo, menos lo que necesitaba escuchar. Habíamos estado casados más de 20 años, con 2 hijos, ambos ahora independientes. La menor, Valeria, está casada y a punto de darme mi primer nieto. El mayor, Mateo, trabaja en el centro financiero de Miami, en una comunidad hispana vibrante. Ambos están bien, con unas 40 personas en la casa. Mi casa ahora, supongo, porque me cuesta acostumbrarme a estar solo. Todos hablaban y ofrecían su apoyo. Pero yo solo quería estar solo. Abrumado, me escabullí al patio trasero y salí por la puerta trasera, planeando dar un corto paseo. Al cerrar la puerta, un coche se acercó por el callejón y aparcó justo a mi lado. Era Carmen, la hermana menor de Laura, la última persona que quería ver en ese momento. En parte, era culpa de Carmen que mi amada Laura ya no estuviera aquí. Si Carmen hubiera mantenido sus narices fuera de nuestra vida, Laura seguiría conmigo. Le dije que iba a dar un paseo, mencionando que todos estaban dentro y que se había hablado de ella, sin sonreír. No la invité abiertamente. Solo expuse los hechos tal como los veía. Quería alejarme de allí, seguro de que Carmen intentaría unirse a mi caminata. Pero debería haberlo sabido mejor. Ella pasó junto a mí y entró al patio trasero. Siempre había sido todo sobre Carmen. Por eso, cuando Carmen mostró un repentino interés en la vida personal de Laura, me puse sospechoso. No era propio de su hermana menor. Suspiré, aliviado de librarme de ella por el momento. Había una nube entre nosotros, un abismo que, para mí, parecía insalvable. Familia o no, Carmen era persona non grata para mí. Es una larga historia sobre lo que pasó, y cómo todo se convirtió en el funeral de hoy. La vida sigue, como el agua en un río, siempre avanzando sin descanso. Todo comenzó cuando Laura y yo nos conocimos después de la universidad, en su trabajo, una aseguradora en Bogotá, donde fui a renovar las pólizas de mi casa y mi coche. Ella fue mi agente asignada. Tras ese primer encuentro, encontraba excusas para volver, hasta que finalmente reuní el valor para invitarla a salir. Después de unos meses de noviazgo, descubrimos que nos amábamos profundamente y decidimos casarnos. Tuvimos 2 hijos, y nuestro matrimonio fue pleno y maravilloso hasta hace 2 años. Nunca dudé de mi decisión de casarme con Laura. Éramos como 2 gotas de agua, increíblemente compatibles. Entonces, Carmen empezó a interesarse por la vida de Laura. Creo que sus intenciones eran buenas, pensando que Laura necesitaba crecer, ser una mejor persona, más amorosa. Se notaba que Carmen intentaba ayudarla con lo que veía como defectos. Todo empezó con salidas los miércoles por la noche, que luego incluyeron los viernes. Después de un tiempo, Carmen pasaba más tiempo con Laura que yo. Aprovechaba los momentos en que normalmente estaría en casa. Pronto, todo giraba en torno a Carmen. Cuando esas salidas se convirtieron en una rutina diaria, comencé a alejarme de Laura. Cada vez que intentaba pasar tiempo de calidad con mi esposa, Carmen siempre estaba allí. Cuando quería que Laura saliera conmigo o planeaba una cena romántica, nuestra relación, antes abierta y comunicativa,
se volvió cerrada y silenciosa. No podía expresar mis sentimientos sin que Laura se molestara, acusándome de ser duro e injusto con su hermana menor. Si lo único que conseguía era enfadar a mi esposa al intentar estar con ella, ¿para qué molestarme? Unos meses después, cuando las noches de chicas se volvieron una parte importante de nuestras vidas, vi que mi matrimonio estaba en serios problemas. Pero no podía hablar con Laura sin que se pusiera a la defensiva, así que hice lo peor que podía haber hecho. Me rendí. Me dediqué a mis intereses, y Laura empezó a hacer lo suyo. En las raras noches que pasábamos en casa juntos, éramos como dos extraños viviendo bajo el mismo tejado. Una noche, o más bien una madrugada, todo cambió. La noche anterior, estaba en casa, trabajando en el garaje en un proyecto, un viernes por la noche, mientras Laura y Carmen estaban en su salida habitual. Salieron de casa alrededor de las 6:30, y yo terminé preparando mi propia cena, comiendo en el garaje. Preparé la comida, la llevé allí y puse música en mi viejo equipo de sonido mientras trabajaba y comía. Trabajé hasta las 11 y luego entré a la casa. Esperaba encontrar a Laura ya en la cama, pero me sorprendió ver que ni siquiera estaba en casa. Noté que el teléfono parpadeaba, indicando un mensaje. El mensaje decía que Laura se quedaría en casa de Carmen esa noche porque habían salido un buen rato y no estaba en condiciones de conducir. También decía que me vería por la mañana. Pensé para mis adentros. ¿Para qué molestarte? Ya nunca te veo. Susurra. Confieso que estaba furioso y celoso. Sentía un vacío desde que Carmen se interesó tanto por su hermana, y no sabía cómo recuperar a mi esposa. Extrañaba nuestras charlas, nuestras risas, el cariño cómplice de una pareja que se conoce a fondo. Últimamente, también echaba de menos esos momentos juguetones que solíamos compartir. Tras escuchar y borrar el mensaje, noté algo extraño. Había voces de hombres de fondo en casa de Carmen, donde estaba mi esposa. Sonaba como una fiesta. Llamé a su móvil. Tras 9 timbrazos, un hombre respondió, diciendo que era mi dinero y que no lo desperdiciara. Pedí hablar con Laura, pero el hombre dijo que estaba ocupada y sugirió que llamara al mediodía del día siguiente. Se identificó como su esposo, a pesar de mi insistencia, y colgó bruscamente con un comentario despectivo. Furioso, marqué varias veces durante la siguiente media hora, pero nadie contestó. Tras 3 intentos, lleno de rabia, tomé las llaves del coche y conduje hasta la casa de Carmen, solo para encontrar que no había nadie. Entonces recordé que había marcado el móvil de Laura. No tenía idea de dónde estaba ni con quién. No sabía si estaba allí por voluntad propia o si la habían secuestrado. No sabía nada. Volví a casa, más furioso que nunca, y también asustado. Me serví un trago. En algún momento, concluí que Laura hacía esto por voluntad propia, y que la policía no intervendría hasta pasadas 24 horas. Incluso pensé que tal vez ella había invitado a esos hombres. Mi mente, agravada por las copas, me jugaba malas pasadas. Por la mañana, desperté con un dolor de cabeza punzante y la boca seca. Tras una ducha y vestirme, tomé unas aspirinas. En el espejo, vi a un hombre con una mirada perdida, atormentada. Tras un desayuno ligero, esperé una llamada o el regreso de Laura. Alrededor de las 2 de la tarde, ella llegó, luciendo espectacular en uno de mis vestidos favoritos, ajustado, que dejaba ver mucho de sus piernas y un poco de su pecho. Laura solo lo usaba en ocasiones especiales conmigo, y siempre prometía una noche inolvidable. Explicó que no había vuelto la noche anterior porque salió con Carmen, tomó unas copas de más y al llegar a casa de su hermana, estaba demasiado cansada para conducir, así que se quedó allí. Dijo que durmió hasta hacía poco, se duchó rápido y ahora estaba de vuelta. Notando mi expresión, preguntó qué me pasaba, diciendo mi nombre, Javier. Le conté mi preocupación. La llamé varias veces la noche anterior, y tras la primera llamada, alguien me dijo que estaba ocupada. Me identifiqué como su esposo, pero colgaron. Al ver el vestido que llevaba, no pude evitar preguntarme si lo había usado para alguien más. ¿Y dónde? Porque cuando fui a casa de Carmen,
No estaban allí, y la casa estaba a oscuras. Laura se sentó, pero falló al calcular la silla, sorprendida. Al mencionar que un hombre había contestado su teléfono, palideció. Parecía haber calculado mal la distancia al sillón, cayendo a unos 30 centímetros de él. A pesar de estar en el suelo, se quedó inmóvil, con las manos en el rostro y lágrimas corriendo por sus mejillas. Incapaz de soportar la situación, vi su vergüenza. Era evidente que había hecho algo de lo que se arrepentía. Frustrado, me levanté y salí al garaje. Cerré la puerta con llave, puse la música a todo volumen y, durante un par de horas, descargué mi frustración destrozando cosas y maldiciendo a Laura, a Carmen y al tipo que contestó el teléfono. Cuando me calmé y apagué la música, pensé en cómo mi matrimonio se deshacía, y lo atribuí todo a Carmen. Para mí, Laura y yo éramos felices antes de que ella se entrometiera. Ahora parecía que Laura buscaba felicidad o satisfacción en otra parte, tal vez con otro hombre, o peor, con varios. En el taller, comprendí que probablemente había perdido a Laura para siempre, y que nos dirigíamos a un divorcio. Al volver a la casa, la encontré vacía. Supuse que Laura había ido a buscar consuelo con Carmen. En nuestro dormitorio, me sorprendió ver los cajones de su cómoda abiertos y vacíos. Al revisar el armario, solo había algunas prendas que apenas usaba. Me había dejado. Era sábado, así que la banca en línea era mi única opción. Entré a Internet, planeando reorganizar las finanzas para protegerme si Laura decidía irse para siempre. No estaba dispuesto a sufrir económicamente después de años construyendo un ahorro considerable. Luego, contacté a un amigo que había pasado por un divorcio, concertando una cita para hablar de Laura y de mí. También informé a nuestros hijos sobre la extraña situación, aclarando que su madre podría haberse mudado. Cuando Valeria preguntó dónde estaba, admití honestamente que no lo sabía. Pasó una semana en la que me sumergí en el trabajo, intentando distraerme del caos de mi vida personal. Cada noche bebía y dormía, levantándome justo a tiempo para una ducha rápida antes de volver al trabajo. Había pasado una semana desde que vi a Laura por última vez. Me reuní con mi amigo, pero nuestra charla no aportó mucho más allá de lo que ya sabía. Proteger mis bienes primero, luego lidiar con las intenciones y acciones de Laura. Durante toda la semana, Laura no dio señales de vida, sin llamadas ni visitas a mi trabajo. El sábado por la noche, decidí llamar a casa de Carmen. Ella se sorprendió al saber que Laura no estaba conmigo, asumiendo que seguía molesta y cerca de casa. Le dije que no la había visto, que no estaba bien, y sugerí que lo que pasó entre nosotros fue por su culpa. Carmen protestó, diciendo que era muy duro y que no lo decía en serio. Le aseguré que sí, que estábamos bien hasta que ella empezó a llevarse a Laura los miércoles, viernes y domingos por la noche. Sus noches de chicas nos arruinaron, y esperaba que hubiera conseguido lo que buscaba. Dije que Laura se había ido, que probablemente nos divorciaríamos, y que si no estaba con Carmen, debía estar con el tipo que contestó su teléfono el viernes pasado. Carmen, sorprendida de que supiera lo del viernes, confesó que el sábado por la tarde, Laura llegó a casa con ese vestido provocador, recién duchada. Le contó que un tipo extraño había contestado su teléfono, y Laura se sentó en el suelo y lloró. Más tarde, cuando Carmen volvió del garaje, Laura había empacado y se fue. Carmen concluyó diciendo que sus acciones me habían costado a mi esposa y le advirtió que no se acercara a mí. A pesar de sus súplicas para no colgar, mi furia me impidió escuchar. Solo quería bloquearlo todo, a ella, a Laura, al otro hombre, a la vida en general. Furioso, no capturaba lo que sentía. Escuchar a Carmen por teléfono reavivó mi rabia. Estaba perdido, con mi esposa en algún lugar desconocido y sin forma de reparar nuestra relación. Tras una discusión acalorada, colgué con tanta fuerza que rompí el auricular, añadiendo la compra de un nuevo teléfono a mi lista de preocupaciones. Me tomó un tiempo reunir la energía para levantarme e ir a la cama, dándome cuenta de que estaba sentado en el mismo lugar donde Laura había colapsado no hacía mucho. Por la mañana, concluí que había salido perdiendo
y que habría estado mejor quedándome despierto toda la noche bebiendo. Un domingo gris me recibió, y no estaba de humor para lidiar con nadie. Al mediodía, oí un coche detenerse en el camino de entrada. Mirando por la ventana, vi a Mateo salir del vehículo. Me preguntó qué había pasado, mencionando que su madre había ido a su apartamento hacía una semana, llorando y diciendo que yo iba a dejarla. Quiso saber qué ocurría. Le conté que teníamos problemas y que ella me dejó, que empacó y se fue, y que era la primera vez que sabía dónde estaba. Mateo dijo que fue algo incómodo porque tenía una amiga en casa, y Laura pasó la noche allí. No sabía dónde había estado antes. Preguntó cuándo apareció en mi casa, y le dije que fue el domingo después de que él llamó y habló conmigo. Laura no quiso que lo contactara, temiendo que él la buscara. Mateo preguntó qué pasaba y si iba a hacerle daño. Expliqué que estaba agotado. Había sido una semana de preocupación y estrés como nunca antes. Mi hijo tuvo que conducir más de 480 kilómetros un domingo para preguntarme qué pasaba y por qué su madre estaba en su casa, negándose a dejarlo hablar conmigo. Dijo que Laura le contó que salió con Carmen y que perdió mi llamada, lo que me enfureció mucho. Le expliqué que no fue solo que perdió mi llamada. Alguien más contestó antes de que ella supiera, y me enojé mucho. Estaba asustada, así que huyó. Mateo notó que su madre omitió detalles importantes y me pidió que le contara qué pasó. Relaté que el viernes por la noche, Laura salió con Carmen, como siempre. Estaba en el garaje trabajando. Entré alrededor de las 11 y vi que no estaba en casa. Había dejado un mensaje diciendo que había bebido demasiado y se quedaría en casa de Carmen. Mateo confirmó que Laura le mencionó lo del mensaje. Dijo que lo reprodujo para asegurarse de entenderlo, notando que siempre hacía eso. Al reproducirlo, oyó voces de hombres de fondo, lo que lo preocupó, así que llamó al móvil de su madre. Sonó 9 veces, y un tipo extraño contestó, diciendo que estaba ocupada y que llamara al día siguiente por la tarde. Se identificó como su esposo, pero el tipo le dijo que se fuera al diablo y colgó. Me di cuenta de que Laura había suavizado esa parte. Mateo preguntó si su madre me había engañado, y admití que no estaba seguro, pero que parecía culpable de algo. No había hablado con ella desde el sábado por la tarde. Sugirió que necesitábamos hablar, proponiendo que fuéramos a su apartamento para discutir las cosas. Aseguró que él y su nueva novia estarían allí para apoyarnos. Acepté, y él insistió en que fuéramos tal como estábamos, sin armas. Reconoció mi enojo, pero nos instó a resolver las cosas y no dejar que la situación empeorara. Ofreció seguirme a casa, y consideré ir con él por si las cosas no salían bien. Me aseguró que se encargaría de que llegara a casa sano y salvo. Durante el trayecto a casa de Mateo, me di cuenta de que aún sentía amor por Laura, incluso si me había engañado. En ese momento, estaba dispuesto a intentar arreglar las cosas. Al llegar, estacionó, y entramos. Sofía, su novia, estaba sentada con Laura, y cuando entré, ambas se levantaron, visiblemente nerviosas. Laura me saludó, preguntando cómo estaba, tímida. Sentí la ira bullendo dentro de mí. Sin controlarme, comencé a gritar, acusándola de haberme engañado, y la vi encogerse ante mí. Tuve que detenerme y disculparme por mi estallido. Admití que había estado bebiendo demasiado últimamente y que me sentía confundido. Laura parecía pálida y nerviosa. La mujer que amaba, con la que había pasado la mayor parte de mi vida, me tenía miedo. Eso me dolió profundamente. Mi corazón se rompía. Todavía la amaba, y ella me temía. Me pregunté si podríamos reparar las cosas. Entonces, una joven, presumiblemente la amiga de Mateo, intervino, presentándose como Sofía. Dijo que ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias. Ríe suavemente. Tomé su mano y la estreché con cuidado, diciendo que sentía lo mismo y que esperaba conocernos mejor, aunque Mateo no había mencionado que estuviera saliendo con alguien. Lo miré con una leve reprimenda en los ojos. Sofía nos instó a hablar, diciendo que ella y Mateo estarían en la otra habitación, listos para intervenir si las cosas se complicaban.
Enfatizaron la necesidad de mantener la calma por las paredes y suelos finos del edificio. Cuando se fueron, Laura comenzó a explicar, pidiéndome disculpas sinceras. Le pregunté si tenía algo de qué arrepentirse, cuestionando si había estado con otro hombre. Aclaró que no fue exactamente así, y presioné por más información. Le pregunté si había estado con más de uno, y su revelación me dejó atónito. Estaba completamente conmocionado. Esta no era la persona con la que me casé hace años. Sentí que no la conocía más. Admitió que no lo hizo de forma libre y abierta. Explicó que estaba borracha, que había bebido demasiado esa noche. Carmen la había estado presionando durante semanas para salir, y quizás la soledad jugó un papel. No entendía del todo cómo pasó, pero de repente se encontró en una cama con dos hombres. Empezó con uno, pero al final estuvo con todos. Carmen también estaba allí, y al final de la noche estuvo con todos, incluida Carmen. Los hombres lo arreglaron de tal forma que no lo consideró una violación, y estaba tan borracha que no pensó en las consecuencias hasta que fue demasiado tarde. Su confesión me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esperaba escuchar que me había engañado, pero no con más de un hombre, ni con Carmen involucrada. Eran hermanas, por Dios. Me quedé sentado, sin saber qué decir. Nuestra charla había durado unos 5 minutos, y ya estábamos en la parte de ella con otros hombres. No parecía estar ocultando nada, o al menos, no lo creía. Debió leerme la mente, porque dijo que estaba dispuesta a contarme todo lo que quisiera saber. Admitió que no estaba segura de cómo pasó todo, y que cuando se involucró, no recordaba sus votos matrimoniales ni a su esposo, esperándola en casa. En un momento, se encontró pidiendo más, y se describió como una persona terrible que no me merecía, ni siquiera merecía vivir. Sus sollozos ahogaron su voz, y colapsó. La observé, inseguro de la persona frente a mí, conmocionado y aturdido. No encontraba palabras para responder. La situación me abrumó, y comencé a sentirme mal. Empecé a vomitar. Me calmé, tomé un vaso de agua y me limpié la cara. Volví a la mesa de la cocina, donde Laura lloraba suavemente. Quería acercarme y abrazarla, pero no sabía si alguna vez estaría bien hacerlo de nuevo. Me senté pesadamente, deseando saber qué decir o preguntar sin enfermarme otra vez. Explicó que las salidas con Carmen no eran para buscar hombres y que nunca había pasado antes. Habían ido a un club nuevo, y ella había bebido demasiado. Los chicos en el club les compraban copas, bailaban con ellas, las halagaban, haciéndola sentir bella y juguetona. Lo siguiente que supo fue que me llamó y dejó un mensaje diciendo que estaba demasiado borracha, y fueron al lugar de esos tipos. La interrumpí, expresando mi frustración, diciendo que últimamente no me había prestado atención. Señalé que ella y Carmen eran la razón, porque no me dejaban ni intentarlo. Recordé que intenté sacarla a salir, pero ella insistía en estar con Carmen. La acusé de mentirme, porque el mensaje decía que estaba en casa de Carmen. Aclaró que en ese momento pensó que iban a casa de Carmen, pero los hombres quisieron llevarlas primero a su lugar por un minuto para recoger algo. Dijo que no pensaron que sería un problema, pero terminaron en una situación lamentable. Mencionó que si no hubiera sentido que yo debía haberle prestado más atención, habría estado mejor preparada para evitar lo que pasó. No pude contener mi frustración, alzando la voz mientras seguía insinuando que era mi culpa. Señalé que ella había sido quien me ignoraba, saliendo con Carmen todos los miércoles, viernes y sábados por la noche. La acusé de sacarme de su vida y tomar el lado de Carmen. Noté un cambio en sus ojos cuando se dio cuenta de que no podía culparme del todo. Admitió que no se había dado cuenta hasta ahora y reconoció que yo tenía razón en esa parte. Reconoció que su constante presencia con Carmen había llevado a mi falta de atención. Le pregunté si disfrutaba estar en esas situaciones, refiriéndome a cómo se había descrito a sí misma varias veces. Negó haberlo hecho, diciendo que odiaba eso, pero confesó que descubrió que le gustaba lo que hizo con esos hombres, mencionando los sabores, texturas, tamaños y combinaciones como factores que la intrigaban. Admitió disfrutar de las experiencias nuevas y diferentes,
y reconoció que algunas eran cosas que siempre quiso intentar conmigo, pero no se atrevió a pedírmelo. Expresó arrepentimiento por perderse en la situación y reconoció que me había perdido. Odiaba haber tenido intimidad con otros hombres, cosas que deberían haber sido solo para mí. Respondí con incertidumbre, diciendo que tal vez había una posibilidad de superar este momento difícil. Ella se aferró a esa esperanza, diciendo que haría cualquier cosa para estar conmigo y seguir casados. Prometió no salir más a menos que yo estuviera con ella, comprometiéndose a ser una esposa hogareña y hacer todo lo que yo quisiera. Me mostré escéptico, cuestionando su repentina disposición a hablar y trabajar conmigo. Recordé sus acciones pasadas, especialmente cuando salía con Carmen, y pregunté si volvería a hacerlo cuando las cosas se calmaran. Enfaticé que Carmen había puesto una cuña entre nosotros, tomando el tiempo que solíamos pasar juntos. Expresé mi descontento, diciendo que lo sentía por sus acciones previas. Admití que no había comprendido del todo cuánto me había ignorado y evadido, preguntando por qué se permitió hacerlo. Dejé claro que las cosas no serían simples de ahora en adelante, destacando que me había engañado. Pregunté sobre su involucramiento con otros hombres, enfatizando el impacto emocional que tuvo en mí. La confronté sobre la idea de pasar eso como quedarse con Carmen, y cuestioné si habría seguido mintiendo si no lo hubiera descubierto. Mi furia crecía, y Laura lo veía en mis ojos mientras mi voz subía de volumen. Mateo y Sofía entraron discretamente a la cocina. Mi hijo sugirió una pausa breve, proponiendo que él y yo, o Sofía y yo, diéramos un paseo. Sofía tomó mi brazo, guiándome fuera de la silla, aunque ya estaba medio levantado. Su tirón fue firme, mostrando su fuerza. Sugirió que diéramos un paseo, dejando que compartiera mis pensamientos mientras Mateo y Laura hablaban. Acepté, reconociendo que probablemente era lo mejor. Mi enojo había escalado, y podría haber perdido el control. La sugerencia de caminar evitó una situación potencialmente explosiva, pero el pensamiento inquietante de lo que podría haber pasado persistía. Mientras caminábamos una cuadra, Sofía inició la conversación. Reconoció mi enojo, diciendo que Laura y ella habían hablado de las acciones de Laura mientras Mateo fue a buscarme. Dijo que Laura estaba genuinamente arrepentida y sentía culpa por poner en peligro su matrimonio. Escuché, absorbiendo la información. Finalmente, respondí, enfatizando los graves errores de Laura. Articulé mi frustración, destacando cómo Carmen había tomado mucho de su tiempo que antes pasaba conmigo. La revelación de su encuentro borracho alimentó mi resentimiento, y expresé un profundo odio en ese momento, inseguro de si alguna vez lo superaría. Sofía compartió una anécdota personal sobre sus padres, revelando que enfrentaron una situación similar hace unos años, cuando su madre salió con amigas y terminó involucrándose con alguien. Inicialmente preocupada por la reacción de su padre, sintió alivio cuando lograron resolver las cosas, aunque aclaró que no necesariamente permanecieron casados. Reconociendo la complejidad de las acciones de Laura, Sofía enfatizó que Laura aún me amaba. Me aseguró que, a pesar de las apariencias, Laura no me había descartado. Según Sofía, Laura cometió un grave error, encontrándose en una situación que se salió de control rápidamente. Atribuyó tales situaciones a la influencia del alcohol, medicamentos, presión de grupo y consecuencias no deseadas. Caminando y hablando con Sofía, expresé mi perspectiva, mencionando que Laura se había desviado mientras yo permanecí fiel. También señalé el impacto de Carmen, que frecuentemente venía y se la llevaba. Mientras continuábamos, noté que mi enojo disminuía, gracias en parte a la forma suave y tranquilizadora de Sofía de hablar. Reflexionando sobre el futuro incierto de mi relación con Laura, admití sentirme destrozado por dentro. A pesar de intentar sonar alegre, no podía sacudirme la tormenta emocional. Reconocí que parte de mi lucha era entender cómo Laura se encontró en esa situación. Sofía me animó a hacer cualquier pregunta que tuviera. Aunque intenté levantar mi ánimo, el peso emocional persistía. Preguntó sobre el estado de nuestra relación antes de las frecuentes visitas de Carmen. Compartí que,
A pesar de que la magia inicial de nuestro matrimonio de 20 años se había desvanecido, creía que las cosas estaban bien, tal vez mejor que en muchas parejas. Sofía preguntó si solía sacar a Laura con frecuencia. Admití que quizás la había dado por sentada, y que Carmen jugó un papel importante en separarnos. Explicité que cada vez que intentaba pasar tiempo con Laura, Carmen interfería, causando que Laura se negara o se molestara por alejarla de su hermana. Expresé mi frustración con Carmen, refiriéndome a ella como una intrusa en ese momento. Sofía indagó más, preguntando sobre los aspectos románticos de nuestra relación. Confesé que, dado nuestro largo historial juntos, asumí que el esfuerzo por mantener la relación era cosa del pasado. Sofía enfatizó la importancia del romance, distinguiéndolo de las meras relaciones físicas. Reconocí el descuido y la necesidad de expresar mis sentimientos más, lamentando no haber hecho más para que Laura se sintiera valorada. Mientras Sofía me guiaba a través de la autorreflexión, enfatizó la importancia de los pequeños gestos para nutrir una relación. Admití que debería haber trabajado más para transmitir mis pensamientos y sentimientos a Laura, dándome cuenta de que ser más romántico podría haber marcado la diferencia. Los esfuerzos de Sofía para hacerme pensar con claridad eran evidentes, aunque reconocí que el tiempo de Laura con Carmen ya había quitado la oportunidad de un tiempo equitativo juntos. Sofía señaló que algunas de las peleas más grandes en nuestro matrimonio giraban en torno a las salidas de Laura y Carmen, enfatizando que Laura parecía más enfocada en su hermana que en nuestra relación. Sugirió que nuestro distanciamiento era notable y, aunque reconoció la falta de Laura, también insinuó que una mejor comunicación y comprensión podrían haber evitado la situación. Expresé frustración, preguntándome si Sofía estaba del lado de Laura, pero ella me aseguró que no se trataba de culpar. Reconoció que Laura necesitaba algo que no estaba recibiendo de mí, y que si hubiéramos abordado esos problemas antes, podríamos haber evitado la crisis. Defendí mis esfuerzos, diciendo que nunca consideré engañarla, a pesar de mis frustraciones con el tiempo que pasaba con Carmen. Sofía me instó a hablar directamente con Laura, aconsejando un enfoque tranquilo y directo. Me recordó que Mateo me tenía en alta estima, y enfatizó que el divorcio podría no ser la solución, animando a la comunicación abierta. Sugirió que resolver nuestros problemas a través de la conversación podría reavivar nuestro amor y ayudarnos a superar los desafíos recientes. Ojalá pudiera mostrar la confianza que Sofía transmitía. Parecía saber de lo que hablaba, tal vez por las experiencias pasadas de sus padres. De vuelta en casa de Mateo, Laura estaba tranquila, esperando nuestra conversación. La confronté sobre el estado de nuestra relación, expresando incertidumbre sobre dónde estábamos. Laura admitió que quería estar conmigo, pero reconoció la incertidumbre de si la aceptaría tras su traición. Se disculpó sinceramente, enfatizando que las disculpas no podían deshacer lo ocurrido y que necesitábamos enfrentar y abordar el problema. Respondí diciendo que mi lucha no era solo con el acto de engañarme, sino también con las circunstancias que involucraban a múltiples personas. Señalé el dolor de que estuviera involucrada su hermana y expresé el sufrimiento de intentar recuperarla mientras ella no respondía, solo para que buscara una oportunidad después de estar con otros. Laura lamentó sus acciones, afirmó que nunca fue su intención engañarme y atribuyó la situación a la influencia del alcohol. Pregunté si aún había espacio para mí en su vida, expresando preocupaciones sobre el impacto de sus elecciones en nuestra relación. La conversación nos dejó a ambos lidiando con las complejidades de la confianza, el perdón y la posibilidad de reconstruir nuestra conexión. Laura me suplicó que no dijera ciertas cosas, expresando su amor por mí y reconociendo su grave error. Admitió que no podía deshacer esa noche terrible, expresando su esperanza por el perdón y la confianza en el futuro. Propuso una separación de prueba, reconociendo nuestras incertidumbres sobre el camino a seguir. Mientras hablaba, una lágrima brotó en su ojo, mostrando que estaba preparada para mi posible decisión. Me sentía dividido entre emociones conflictivas. Una satisfacción al ver su dolor mezclada con un profundo amor y deseo de no perderla. Sin embargo, Laura expresó comprensión si elegía el divorcio,
reconociendo que no tenía excusas y que sus palabras no podían evitar mi partida. A regañadientes, aceptó una separación de prueba si eso era lo que creía necesario. Sofía intervino con fuerza, advirtiendo contra una separación de prueba que podría llevar a un divorcio rápido, basándose en la experiencia de sus padres. Sugirió un enfoque diferente, enfatizando la importancia de enfrentar el error juntos. Propuso una separación dentro de la misma casa para fomentar la comunicación y trabajar en los problemas en lugar de alejarnos más. Permanecí en silencio, absorbiendo la perspectiva de Sofía. La autoridad en su voz resonaba con algo de verdad para mí. Reconocí que lo que decía era razonable. Pero ¿qué pasaba con esos pensamientos míos y mi placer en el dolor de Laura? Miré a Laura y reflexioné por un momento. ¿Podría dejarla entrar a mi casa de nuevo? ¿Podría resistir el impulso de herirla en las próximas semanas o meses? ¿Podría alguna vez aprender a lidiar con todo lo que había pasado? La voz de Sofía rompió el silencio, dirigiéndose a mí y a Mateo, expresando preocupación por la situación. Mateo se unió, preguntando qué estaba pasando y esperando una respuesta. Reconocí la presión, expresando incertidumbre sobre la seguridad de una separación de prueba, considerando mi enojo actual. Admití sentir una cantidad significativa de furia por la situación. Sofía y Mateo entendieron mis emociones, y Sofía enfatizó la importancia de estar juntos para trabajar en nuestros problemas, citando la experiencia de sus padres. Insistió en que permanecer juntos y enfrentar los desafíos era la única manera de descubrir si podíamos hacer que funcionara. Reflexioné sobre sus palabras, considerando las alternativas realistas disponibles. Expresé mis dudas, encontrando difícil creer que estar con Laura y trabajar en nuestros problemas fuera la solución correcta. El enojo persistente que sentía generaba preocupaciones sobre el potencial de daño físico si estuviéramos juntos. Estaba consciente del impacto que nuestra separación había tenido en ambos durante la última semana, y no quería que nos convirtiéramos en otra estadística. Dirigiéndome a Mateo y Sofía, expresé mi desagrado por sentirme presionado a tomar una decisión. Dejé claro que no tomaría una elección tan crucial bajo presión. En cambio, pedí a Mateo que me llevara a un motel por el momento, prometiendo comunicar mi decisión a la mañana siguiente, tras reflexionar sobre la situación. Cuando regresé a la mañana siguiente en un taxi, Laura parecía estar aún sentada en el mismo lugar, y Mateo y Sofía tenían expresiones notablemente más sombrías que el día anterior. Era evidente que ninguno había dormido. Sabía que tenía que darles mi respuesta. Sugerí a Laura que regresara a casa, asegurándole que haría un esfuerzo por no hacerle daño físico. Sin embargo, reconocí la probabilidad de estallidos ocasionales de enojo, enfatizando la necesidad de estar juntos para abordar nuestros problemas. Propuse un arreglo temporal donde estaríamos en habitaciones separadas, físicamente apartados, pero intentando trabajar en nuestros desafíos. Dejé claro que no podía garantizar nada más allá de eso. Laura estaba allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Podía ver que estaba feliz por ello, pero también aprensiva, tímida. Pensaba en qué pasaría si me ponía violento. Lo veía en sus ojos, y probablemente yo tenía la misma mirada. La confianza va lejos para disipar esa mirada, y la confianza en nuestro matrimonio ahora estaba perdida. Iba a ser un camino largo y difícil por un tiempo. Laura sugirió consejería, un tema que había cruzado mi mente antes, cuando sus salidas con Carmen ya habían tensado nuestra relación. Reconocí la necesidad de consejería, tanto individual como conjunta, y acepté iniciar el proceso al día siguiente. En respuesta, Laura salió brevemente de la cocina y regresó con maletas en mano. Mateo preguntó si podíamos ir a casa y mencioné que mi coche estaba en un estacionamiento cercano. Mateo se ofreció a buscarlo y Sofía a conducir. En medio de esto, Mateo lanzó una bomba sorprendente. Había propuesto matrimonio a Sofía el sábado pasado, y ella había aceptado. Expresé mi aceptación de Sofía en la familia y les deseé felicidad juntos, sin importar qué pasara entre Laura y yo. Salimos juntos. Fue un viaje tranquilo, pero intenso a casa, cada uno sumido en sus pensamientos. Esa semana siguiente
Fue igual. La tensión seguía creciendo. Nuestra primera cita con el consejero fue la semana siguiente, y no estaba seguro de que lo lográramos. Lo hicimos, pero apenas. Asistimos a esa primera cita y a las siguientes, hasta que un día el consejero nos dejó ir por nuestra cuenta. Habíamos pasado los últimos 8 meses yendo una vez por semana juntos, con visitas individuales intercaladas. Lo resolvimos, y aunque no fue fácil, logramos superar la pesadilla. Un día, Laura volvió del médico con una expresión preocupada. Sentí que algo grave pasaba, pero ella dudaba en contármelo. Finalmente, dio un paseo sola, y al regresar, me informó en la sala. Javier, tengo malas noticias sobre mí. Pregunté qué, sabiendo que nunca volvería a engañarme. También entendí que algo la había estado molestando desde hacía tiempo. Laura siempre había sido reservada sobre sus problemas, incluso con los médicos. Rompió a llorar diciendo, «Estoy enferma, Javier, muy enferma. Dijeron que tengo cáncer». Supe que comenzó en sus ovarios y se había extendido, y desafortunadamente no lo detectaron a tiempo. Dejó la frase incompleta, pero dijo que no pensaban. Me quedé entumecido por segunda vez en mi vida. Pregunté qué significaba. Laura me aseguró que lucharíamos, que este cáncer podía ser vencido, que había tratamientos y que ganaríamos esta batalla juntos. Compartí mis pensamientos, y cada cosa que decía parecía traer más lágrimas de Laura. Con el tiempo, comencé a dudar si ella lucharía en absoluto. Dijo, «No se puede arreglar, Javier. La cita de hoy fue con un especialista que mi médico quería que viera. Hizo unas pruebas y me hizo esperar los resultados. Estaba a punto de llorar cuando me dio la noticia. Reveló que el cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos, hígado y otras partes de su cuerpo. Había preocupación de que hubiera llegado a su cabeza, y la mención de la resonancia magnética era angustiante. Llorando, expresó, «Dios, no quiero morir, Javier. Te amo». Lamentó haber desperdiciado todo ese tiempo con Carmen, causando nuestros problemas, cuando debería haber ido al médico mucho antes. «Es mi culpa. Ignoré algunos síntomas», y se extendió. «Quería estar ahí para Carmen porque pensé que me necesitaba. Ahora es demasiado tarde. Solo tengo unos meses. Lo siento tanto, Javier». Le dije. «Laura, soy yo quien lo siente. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué podemos hacer?». Respondió. «Solo abrázame, Javier. Ámame y abrázame. Eso es todo lo que alguien puede hacer por mí ahora». Seguí su pedido, sosteniéndola cerca. Olvidados estaban esos días de enojo y dolor. Ahora enfrentábamos nuevos desafíos, traídos por el temido cáncer. A pesar del tiempo que estuvimos separados y de la caída de Laura, generalmente habíamos sido una pareja feliz. Me esforcé por mantener una actitud positiva y alegre alrededor de Laura mientras se consumía. En algún momento, creímos que algunos tratamientos podrían estar ayudándola, pero más tarde descubrimos que no era así. Laura superó la estimación original del médico por unos meses. Afortunadamente, tuvo a sus hijos y a mí a su lado cuando falleció. Por eso tengo problemas con Carmen. Me pregunto si estoy siendo injusto, si debería perdonar y olvidar. Sin embargo, me resulta difícil porque Carmen llevó a mi esposa a una red de dolor y sufrimiento, haciéndonos perder tiempo precioso juntos. Casi nos destruyó. Casi un año entero se perdió. Un año que podríamos haber pasado amándonos, no luchando por superar el error de una noche de Laura. Además, está la pregunta persistente de si ese cáncer podría haberse detectado antes. No lo sé. Siempre me lo preguntaré.